lanzan una campaña en redes sociales, que es donde se mueven los más jóvenes. Estamos hablando de chavales de 15, 16, 17, 18 años o incluso más pequeños, pues para que sepan que si se encuentran en una situación muy difícil, siempre pueden buscar ayuda y expresarlo. Ana. Sí, Miriam, ese es el mensaje principal de este vídeo interpretado por Chata Flores, que nos acompaña ya. Ese mensaje principal creo que lo podríamos resumir en habla, ¿no? Que además se ve bien grande en el vídeo. Hola, buenos días. Es muy importante hablar en estos casos porque es la primera manera de detectar activamente cualquier movimiento extraño en las personas, así que es súper importante ofrecer a la persona que tenemos delante una perspectiva para que pueda hablar y sentirse tranquila. Chata, eres la cantante con la que se ha colaborado para lanzar esta campaña especialmente orientada a los jóvenes. Digamos que está hablado en su idioma, en su contexto. ¿Qué significa para ti? Porque sé que estás sensibilizada con el tema. Sí, la verdad es que a mí me ha tocado de cerca, entonces cuando me propusieron hacer esto me alegré mucho porque considero que la música es un medio para poder ayudar a las personas. Entonces, si mi música puede ayudar, aunque solo sea una persona que piense un poco, pues estupendo. Decimos, ¿no?, que el suicidio tiene que dejar de ser un tema tabú en general entre los adultos, pero ¿y entre los jóvenes es también un tema tabú? ¿Se habla de ello? Más todavía, yo creo, porque como que el tema muerte nos da no solo a los adultos, sino que a la gente también un poco más joven es un tema difícil de tocar, y supongo que con una persona de tu edad que igual no puede comprender las cosas que puedas tener en tu casa que te afecten a pensar o te tienten a pensar en el suicidio, es complicado. Entonces, entre jóvenes es Venga, duro. pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, Chata Flores, por atendernos. Decíamos que hay que sensibilizar a los jóvenes, es el objetivo de la campaña que se pone hoy en marcha, que ha coordinado Isabel Irigoyen, que es también psiquiatra del Hospital Clínico con muchos años de experiencia sobre el suicidio, y se han dado cifras muy llamativas en cuanto a los menores. Está creciendo el suicidio y el objetivo es actuar, que se expresen, que hablen. Sí, efectivamente. Lo primero es que lo cuenten y que puedan tener libertad para contarlo, pero luego tiene que haber una persona al otro lado que les escuche de forma empática y sepa qué es lo que tiene que hacer, porque hay posibilidades de ayuda. Decía usted en la rueda de prensa que 9 de cada 10 avisa. ¿Cuáles son esas señales directas o indirectas que nos pueden alertar y que pueden hacer cambiar el curso de las cosas? Las señales verbales son muy claras, ¿no? Cuando alguien nos manifiesta que no tiene ganas de vivir, que esta vida es un asco, que preferiría desaparecer. Las indirectas tienen más que ver con cambios en la conducta. Aquellas personas que vemos tristes, irritables, que a lo mejor han dejado de hacer las cosas que más les gustan, que se aíslan, que no disfrutan con nada, o que incluso a veces nos dan unas señales que pueden parecer que se están despidiendo de una forma u otra. Muchísimas gracias, Isabel, por atendernos. Recordamos que en 2021 fue un año histórico en cuanto a los suicidios en España, pero es que en Aragón hubo 14 menores de 29 años que se decidieron quitarse la vida. Por eso, importante que el suicidio no sea un tema tabú. Gracias, Ana. Es un asunto muy serio en el que lo ven a diario en los centros escolares, en los institutos, este aumento del riesgo de suicidio, del intento de suicidio o de esos pensamientos suicidas que pueden tener nuestros adolescentes. Nerea. Y las cifras así lo avalan, Miriam. Vamos a ver algunas de ellas que nos muestran cómo se han incrementado los casos de suicidio, no solo en nuestro país, sino también, por desgracia, en nuestra comunidad autónoma. Fíjense, porque es la primera causa de muerte, en este caso en nuestra comunidad autónoma, en personas entre 25 y 44 años, pero la segunda causa de muerte en nuestra comunidad autónoma entre menores de 15 hasta los 25 años. Por eso recordamos ese teléfono de prevención que existe para conductas suicidas, ese 024, que ha recibido 80.000 llamadas desde que está en funcionamiento, desde el 10 de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 recibió 80.000 llamadas, 3.000 fueron derivadas al 112 y de los cuales se registraron 2.129 suicidios que están en curso o con riesgo inminente. Así que recordamos ese teléfono para prevenir, que es lo importante, y que el suicidio sobre todo no siga siendo un tema tabú. Gracias, Nerea, y que se pueda hablar, que se pueda expresar, igual si es buena idea que se haga a través de las redes sociales, donde están presentes el 99,9% de nuestros adolescentes. Juan. Sí, la verdad es que los datos ponen los pelos como escarpias, ¿no? O sea, en efecto, estábamos antes repasando el número de suicidios que había habido en España. Me parece que eran alrededor de 11 diarios. Es una cifra, no sé, trágica.
Hay que decir que, claro, yo distinguiría dos situaciones distintas. Una es la que viene como consecuencia de un trauma, de una ruptura muy dura, de una pérdida familiar muy dura. Son unas situaciones, por supuesto, pues trágicas, pero que venían acompañándonos desde toda la historia de la humanidad, podríamos decir. Ahora a esto se está sumando esta nueva situación de este no ver salida a un túnel, en el que tiene mucho que ver pues todo lo que sería ese famoso bullying y ese ciberbullying, ¿no? Sobre todo en nuestros jóvenes, que además, como consecuencia de la pandemia, se han visto pues claramente, no sé cómo decir, encerrados o metidos en una especie de burbuja que les ha hecho depender exclusivamente de las pantallas para poderse relacionar, porque no han podido apenas salir, no han podido socializar. En ese sentido, yo creo que ahí es donde verdaderamente está el problema. Cuando no ven salida, cuando ven todos los caminos cerrados, es cuando entonces se empieza a pensar en este tipo de actuaciones, y debemos, pues lógicamente, no queda otra más que dialogar. Diálogo, diálogo y diálogo. Y ahí sí que tenemos que estar los padres y los educadores tremendamente encima para facilitar el poder hablar. En ese sentido, hablar con ellos en su propio medio e incluso con su propia jerga, o sea, pues control Z, ¿no? Como dicen ellos. Mónica. Sí, probablemente sea lo más efectivo, dirigirte a los jóvenes por las redes sociales y en su lenguaje, ¿no? Que yo creo que es como mejor lo van a entender. Yo creo que es fundamental, como decía Juan, el tema de los colegios. De las 400 alertas por acoso escolar que se detectaron en los colegios de Aragón, 80 indicaban que había riesgo de suicidio. Entonces yo creo que es ahí donde se tiene que actuar de verdad, ¿no? Que haya siempre una comunicación entre los profesores y los padres ante cualquier tipo de riesgo que den, y sobre todo dar la confianza, ¿no? Al menor que lo está pasando mal, decirle que estamos aquí para ayudarles y sobre todo pues ofrecerle que hay salidas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar todos muy muy atentos, porque es algo que ojalá me equivoque, pero parece que voy a ir a más. Diego. Me he quedado totalmente impactado con las cifras que han salido en la cartera, porque me he quedado alucinado como primera y segunda causa de muerte en unas horquillas de edades de esas edades. Yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, pero creo que el asunto es muy complejo. Es decir, partimos de la base de que la sociedad ha cambiado muchísimo en 50 años muchísimo, pero es que en 20 también, y 10 también. O sea, y al final nos hemos centrado mucho, ya sé que parece que filósofo muchísimo, pero es que nos hemos centrado mucho en el individuo, ¿no? En el yo mime conmigo, y nos hemos olvidado un poco de la colectividad. Yo recuerdo de crío que vivía en una comunidad, desde aquí sí lo saludo, que tú conocías a todos los vecinos. A todos, pero por nombres y apellidos. Yo ahora me meto en mi casa y saludo en el garaje, igual me están atracando al coche de al lado, porque no sé ni quién es, ¿no? Entonces, vivimos como en una burbuja que no nos relacionamos entre nosotros, porque solo queremos el beneficio del ya y el ahora, y porque yo lo quiero, más que por la colectividad y demás. Eso sumado a que vivimos en un mundo de redes sociales donde se vende una felicidad inmensa, porque nadie sale llorando en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna red social. Nadie sale llorando, salvo si te metes en Twitter, que en Twitter ya no es que lloren, es que vomitan directamente. Pero claro, en las redes sociales los críos y no tan críos, ven a la gente feliz. Ellos dicen, pero hablando por un tema, ¿qué mierda de vida tengo yo? ¿Cómo se sienten ellos? Si la gente está feliz, ¿yo cómo voy a expresar esto de que si soy un desgraciado? Entonces, hay que hacer ver un poco a la juventud que eso de las redes sociales es mentira, que incluso yo que puedo colgar una foto de felicidad, igual luego en mi casa estoy llorando, como es normal. Y enseñar también a relativizar y un poco a formar a las personas, y más allá solamente del mensaje de redes sociales, que creo que es importante, pero que es que creo que hay mucho más en cuanto a la familia, es que creo que son una serie de valores que se han ido perdiendo poco a poco, que se ha ido diluyendo. La familia, ahora tiene cada uno una televisión en el cuarto, parece una chorrada, pero ya cada uno se encierra en su cuarto, cierra la puerta y cada uno se pone su televisión, por lo que sea. Ya no te relaciones igual, con la gente lo mismo, el vecino, mira a ver el vecino qué tal. O sea, al final se pierde esa unión del ser humano, que yo creo que al final nos hace infelices, de verdad. Pero también entre los propios adolescentes, esa relación social no se produce. Claro, pero porque se vicia. Porque se hace todo a través pero porque es que además se vicia, es que la gente, hay chavales que por un me gusta en una red social le da igual pisar a 4 o 5. Es que les da igual, es que quieren el me gusta, fin. Quieren el reconocimiento social hacia afuera. Ahora ya encerrarse sí, pero no con la tele, porque la tele ya tampoco la ven, ¿no? Sí, el streaming, el ordenador, otro tipo de dispositivos, pero sí, efectivamente, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en general en la sociedad contemporánea, que es la inexistencia, digamos, de juicio crítico
y la absoluta dependencia de... Esto también ha existido siempre, ¿no? Pero depender de tanto de los influencers, de lo que se lleva, de lo que no se lleva. Tienes que estar en esas redes sociales, y si no estás prácticamente actualmente para un chaval o una chavala de 14 o 10 años, no existes, ¿no? Tienes que estar, tienes que tener tu TikTok, tienes que tener el Twitch, tienes que estar en YouTube, tienes que saber tantas cosas, tienes que estar tan metido, que al final se produce una dependencia que antes se limitaba, lo cual no estaba excesivamente bien, ¿verdad? Pero se limitaba al espacio físico en los colegios e institutos, y ahora no. Ahora es que la llevamos todos en el móvil. ¿Por qué? Porque es que estás todo el día dentro, de día y de noche. Entonces, claro, que te estén machacando, que te estén castigando, sentirte excluido, no ver salida, ni siquiera en tu casa, en la soledad de tu casa, es algo que yo creo que potencia muchísimo más los efectos tóxicos de lo que estamos hablando. En ese sentido, insisto, yo creo que sí que hay señales, y los psicólogos pues lo dicen con claridad, hay señales como el aislamiento, cuando por ejemplo, pues también les apetece comer menos, no se relacionan, no salen de su cuarto, por ejemplo, no, ahí es cuando son señales de alarma que, insisto, no solamente en las propias familias, sino también los propios educadores tienen que servir aquí, pues lógicamente, de ejemplo y de ayuda, porque no hay otra que hablar con ellos. A mí me parece, insisto, bien, porque normalizarlo es la primera vía para poder erradicarlo.